Algo que yo creo que es muy importante que tengamos todos en cuenta es que el cardenalito de Venezuela es un pájaro que es extremadamente sensible, y cuando digo extremadamente sensible es extremadamente muy sensible a los cambios de alimentación, ¿de acuerdo? Un cardenalito puede estar en una condición corporal de 5, que sería, para que me entiendan los menos expertos, sería una condición de un cardenalito con unas reservas de grasa, una salud perfecta, incluso tendiendo a estar ya gordito. Pues con un cambio de alimentación brusco te pasa de una condición de 5 a una condición de 3 o 2, que ya es una condición, la de 2, preocupante, ¿de acuerdo? Voy más lejos. Un cardenalito de Venezuela que compramos en una feria, por ejemplo, y ponemos en un transportín, en una cajita de cartón, y pasan 3 horas y no ha ingerido alimento, posiblemente cuando abramos la cajita hayamos llegado tarde y sea cadáver, ¿de acuerdo? Entonces, son extremadamente sensibles a la alimentación, ¿de acuerdo? De alimentación, a ver, podríamos hablar de temas muy variados, ¿vale? Podríamos hablar desde un punto de vista muy técnico, podríamos hablar de energías metabolizables, de energía bruta, de proteínas brutas, de energías digestibles, que son conceptos de alimentación muy especializada, pero yo considero que no tienen lugar en este foro o en este chat, ¿de acuerdo? Donde pues la gran mayoría seguro que son criadores, que lo que pretenden es que, bueno, intentar apoyar en la alimentación lo más posible a sus pájaros, a sus cardenalitos, pero sin complicaciones. También podríamos hablar de mezclas de semillas, e incluso seguro que alguno de los asistentes pues se le pasa por la cabeza, oye, ¿y qué mezcla es mejor para los cardenalitos? ¿Qué marca, qué mixtura, qué debe llevar? Pero yo considero que tampoco tiene mucho sentido que hablemos de mezclas en concreto, ¿de acuerdo? Porque la alimentación siempre debe estar adaptada a cada aviario. Eso es imprescindible, que cada criador adapte la alimentación a su aviario. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque nada tiene que ver la alimentación que va a dar un criador, por ejemplo, que vive en Sevilla, España, donde ahora, por ejemplo, en el mes de noviembre están teniendo temperaturas de 20, 22, 25 grados diurnas, nada va a tener esa alimentación que ver con la alimentación que pueda estar dando un criador que está criando ahora mismo en Polonia o que está manteniendo cardenalitos en Polonia, donde posiblemente ya de día, durante el día, estén teniendo temperaturas de 7 grados o de 5 grados. ¿De acuerdo? Entonces, las mezclas de semillas van a tener que variar dependiendo de las condiciones climatológicas de la zona y del aviario, ¿de acuerdo? De cada criador. Lo que sí que durante el periodo de reposo yo considero muy importante, deben de predominar semillas que tengan una digestión sencilla, una digestión fácil, ¿de acuerdo? Que no tengan una cantidad de grasas y de proteínas demasiado elevadas, sobre todo de grasas, que no sean grasas saturadas, ¿de acuerdo? Entre las semillas, pues bueno, que yo siempre recomiendo durante el periodo de reposo, pues bueno, pues evidentemente el alpiste, que es la semilla madre o la semilla reina dentro de la alimentación para ornitología deportiva, para el cardenalito de Venezuela. Pero semillas que son súper interesantes y que aportan muchísimos beneficios, por ejemplo, como la chicoria, que aporta inulina. La inulina actúa como prebiótico, ¿de acuerdo? Actúa como protector hepático. Semillas de césped, ¿de acuerdo? O la semilla de lechuga, ¿vale? Y lo que sí considero, por lo menos mi experiencia me dice, es que hay una semilla que suele ser muy importante en la alimentación del cardenalito de Venezuela, que es la perilla. Seguro que casi todos los que estamos en el grupo o ahora mismo en la charla compartimos la opinión. Y es que cuando las proporciones de perilla en la dieta del cardenalito disminuyen o son reducidas, generalmente esos cambios no van demasiado bien al cardenalito y luego los resultados disminuyen, o la calidad, la salud general del aviario suele disminuir bastante.
Es una semilla bastante grasa, pero es una semilla rica en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, que sienta muy bien el cardenalito, que estimula mucho al cardenalito y que, bueno, que por ejemplo, en los días de mayor o de mayor, más frío, podemos administrar en cantidades un poquito más elevadas para conseguir contrarrestar esas bajadas de temperatura, ¿de acuerdo? Luego, algo que yo también considero muy importante sería, pues, ¿no? Durante todo el año, ¿vale? Utilizar, pues, un grit, ¿de acuerdo? Un grit mineral, ¿vale? Que tenga, pues, piedras de carbonato cálcico, de fosfato cálcico, fosfato dicálcico, que contenga también, pues bueno, piedras de sílice, para que esas piedras de sílice actúen luego o ayuden al trabajo del proventero y la molleja principalmente, que es el órgano, los dientes de las aves, ¿de acuerdo? Es el órgano que rompe las semillas, ¿de acuerdo? Entonces, ese órgano, esa molleja, se apoya con las piedras de sílice que no se disuelven o no llegan a disolverse completamente a nivel de la molleja, y entonces actúan como órgano mecánico también dentro de la molleja. Y luego también considero que es bastante importante que ese grit, de acuerdo, mineral, pues también tenga algo de carbono activo, porque el carbono activo también actúa acidificando el tubo digestivo, también actúa neutralizando determinadas toxinas que puedan haber en los alimentos, ¿vale? Y neutralizando determinados, pues, compuestos tóxicos y nocivos que puedan haber en la alimentación, ¿vale? Si os fijáis, bueno, a mano izquierda os muestro la mezcla que yo utilizo en periodo de reposo, ¿vale? Como veis es una semilla, una mezcla de semillas muy blanca. El periodo de reposo, pues bueno, para que os hagáis una idea, mi aviario hoy a las 3 de la tarde estaba a 18 grados, en pleno mes de noviembre. Evidentemente mi mezcla de semillas es una mezcla de semillas bastante light, donde abuso mucho del alpiste, abuso mucho de la achicoria, sobre todo de la semilla de lechuga muchísimo, ¿vale? Y de las semillas de césped, semillas de gramíneas. Y luego, pues bueno, ahí a esa mezcla, pues añado algo de pipa micro, pipa de tamaño diminuto, que los cardenalitos la comen perfectamente, de hecho es lo primero que se comen incluso antes que la perilla, y luego la perilla. Además de esta mezcla, lo que hago es que cada 2 o 3 días pongo un comedero pues con perilla, solo perilla, ¿de acuerdo? Para apoyar esa alimentación. Y el grit es el grit. A mano derecha tenéis la imagen del grid que yo utilizo, es el grid que yo pongo. Ahí, si os fijáis, veis sobre todo las partículas o micropartículas negras es carbón, luego las partículas que tienen colores blanquecinos son pequeños fragmentos de roca de carbonato cálcico, fosfato de cálcico, ¿de acuerdo? Luego hay también pequeñas partículas de sal, pequeñas partículas de sílice, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la alimentación base que yo en mi caso utilizo en el aviario, pero bueno, que en el caso del green no tanto, yo sí que seguiría esta pauta. En el caso de la semilla, evidentemente, pues habría que el criador o cada criador debería intentar modificarla acorde a las necesidades, principalmente de temperatura del aviario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aviarios que tengan mayor temperatura, pues pueden bajar las semillas, por ejemplo, la pipa de girasol, la pipa micro, pueden quitar un poquito de perilla, ¿vale? En el caso de aviarios donde se meten o ya están a 6-7 grados de temperatura nocturna, pues ahí lo que pueden hacer es incrementar la cantidad de perilla, incrementar la cantidad de pipa micro, ¿de acuerdo? Que son semillas mucho más energéticas, ¿vale? Para así estar manteniendo la salud o unas características corporales de los cardenalitos. ¿De acuerdo? Dentro de la alimentación, ¿vale? Vamos al inicio de la charla cuando os hablaba de alimentación y nutrición, ¿vale? No es lo mismo alimentar que nutrir. Y la finalidad del criador tiene que ser no tanto alimentar, sino nutrir. Y que todos los alimentos que demos a los cardenalitos aporten aquello que queremos que aporten.
aporten proteínas, aporten hidratos de carbono, aporten grasas, aporten minerales, aporten vitaminas, ¿vale? De ahí, la importancia de el control de la presencia de bacterias, de hongos y de micotoxinas en las semillas. Para que os hagáis una idea de la calidad de las semillas, la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura, pues estima que una cuarta parte de las semillas están contaminadas por hongos y están contaminadas por micotoxinas. Y que, pero no solo para ornitología, sino para todos, para animales y para personas. Que una cuarta parte de los alimentos que se consumen a nivel mundial, tanto en animales como en personas, están contaminados por hongos y por micotoxinas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es muy importante que el control pues que las bacterias, que los alimentos, las semillas, las mezclas de semillas que administremos a nuestros pájaros, a nuestros cardenalitos, pues estén en la medida de lo posible pues libres de bacterias, generalmente suelen ser enterobacterias, de hongos y de micotoxinas. Si os fijáis, en la parte de abajo del todo de la diapositiva, tenemos un ensayo clínico realizado por mí y ahí pues vemos los resultados analíticos de una semilla en concreto de negrillo, ¿vale? Y ahora todo el mundo seguro que está echándose las manos a la cabeza y diciendo, madre mía, sí, madre mía. Esto es una partida comercial de negrillo analizada para enterobacterias, ¿vale? Y analizada para mohos y levaduras. Imaginaros, si administramos este negrillo a los individuos que mantenemos en nuestro aviario, pues si os fijáis, los resultados analíticos dicen que enterobacterias más de 1,5 exponente a la 5 unidades formadoras de colonia, que son las unidades o las colonias que pueden aparecer en el cultivo, ¿vale? Por gramo. Y mohos y levaduras, pues 2,3 exponente a la 3, ¿vale? Bueno, se considera que más de 1,5 de enterobacterias ya es un número considerable, ¿vale? Y los mohos y levaduras, pues es un número considerable el que aparece, ¿vale? Pero bueno, no solo es que puedan venir contaminadas las semillas, sino que el criador también mediante el manejo puede dar lugar a que la alimentación se contamine o a que por medio de una mala conservación aparezcan. Entonces, de ahí la importancia de que el criador tenga un buen manejo tanto de las semillas que compra como de los preparados que realiza, ¿vale? En las semillas o en los alimentos podemos encontrar bacterias, como he comentado, bacterias principalmente, pero también podemos encontrar hongos. Generalmente en las semillas suelen aparecer hongos del tipo Aspergillus, Fusarium, Penicillium, y estos hongos suelen producir micotoxinas, que son los metabolismos de su biología, ¿de acuerdo? Los metabolitos que producen los hongos. Micotoxinas, pues hay más de 500 catalogadas, ¿vale? Pero no todas producen daño o producen enfermedad, ¿de acuerdo? Pero bueno, también depende por un lado, del tipo de micotoxina que se haya producido, depende de la cantidad de micotoxina que pueda ingerirse por medio de la alimentación, depende del estado sanitario del individuo, si el individuo está inmunodeprimido o no. Pero, por ejemplo, las micotoxinas pueden producir problemas de muchísimos tipos, desde problemas digestivos, problemas de mala absorción de los alimentos,
Entonces tú estás dando una alimentación que por culpa de las micotoxinas no se están absorbiendo bien, por ejemplo, las vitaminas, los minerales, las proteínas, ¿vale? Las micotoxinas pueden producir problemas, pues, por ejemplo, neurológicos, pueden producir infertilidad, pueden producir mortalidad embrionaria, pueden producir mortalidad en los primeros días de vida, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos un muy buen manejo de las semillas y de los alimentos que administramos a nuestros cardenalitos, ¿vale? Si os fijáis en la imagen, en la diapositiva en medio, tenemos dos imágenes. La imagen de la mano a mano izquierda es una imagen, en este caso es una mixtura de una mezcla de semillas para exóticos, pero bueno, el ejemplo nos vale. Si os fijáis en el borde del recipiente, hay semillas en suspensión, porque bueno, están colgando de pequeñas telas o hilos, filamentos de seda producidos por un tipo de plodia, un tipo de polilla que parasita las semillas, ¿de acuerdo? Que es la mariposa o la polilla del alpiste, ¿de acuerdo? Que todos conocéis y que seguro que alguna vez habéis tenido en algún saco, ¿vale? ¿Y qué hace esta plodia o qué hace este parásito de las semillas? Pues bueno, lo que hace es que la mariposa pone los huevos en las semillas, salen las larvas y las larvas se alimentan de las cutículas de los granos, ¿de acuerdo? Hacen un daño mecánico en el grano, ¿vale? Y bueno, se alimentan del grano, crecen, una vez han crecido, producen una especie, un pequeño capullo de seda donde pupan y donde se vuelven a convertir en polilla, ¿vale? Para completar el ciclo. ¿Qué ocurre? Que este tipo de semillas, al estar con la cutícula dañada por la propia plodia, por la propia polilla, ahí suelen aparecer con los detritus del crecimiento de las larvas y demás, pues bueno, ahí suelen haber contaminaciones por bacterias de varios tipos y también pues por levaduras, por hongos y evidentemente por micotoxinas. Y luego, pues, por ejemplo, a mano derecha tenemos otra foto. Esto es un germinado, ¿vale? Un germinado de un criador. Y es un germinado que se ha dejado 2 o 3 días germinando, sin hacer un buen lavado del germinado, sin hacer una buena higienización, y ya, si os fijáis, ya se ven ahí como hay hongos proliferando. Evidentemente, si este germinado lo administramos a los cardenalitos, pues va a ser potencialmente una bomba de relojería, porque vamos a estar administrando, por un lado, ya levaduras por medio de la alimentación y por otro lado va a estar cargado de micotoxinas. Entonces, la recomendación siempre es, ante la duda, no utilizar alimentos que puedan darnos problemas. Y mi recomendación siempre es, en el caso de las mezclas de semillas, higienizarlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría vienen contaminadas, o vienen contaminadas por hongos, o vienen contaminadas por bacterias, o por micotoxinas, o por las dos. Suelen venir de muy mala calidad y yo la recomendación siempre es higienizar las semillas y añadir algún secuestrante de micotoxinas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo higienizar las semillas, sí, las semillas generalmente se pueden higienizar añadiendo otra vez algún tipo de acidificante o alguna combinación de ácidos, que lo que hacen esos ácidos es, por un lado, eliminar o controlar la presencia de bacterias y hongos, y luego, para controlar las micotoxinas, podemos utilizar diversos ingredientes o diversos productos. Bueno, se pueden utilizar para desde levaduras de cerveza, se pueden utilizar silicatos, la zeolita, la climnolita, la sepiolita, se puede utilizar la vermiculita también. Ahí hay posibilidades muy diversas y lo que hacemos es, añadiendo estos higienizantes a las semillas, evitamos que por medio de las semillas también podamos tener problemas. ¿De acuerdo?